Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Estamos en una nueva temporada. Quiero comentarte algo desde esta catedral, la Catedral de Tours, y comenzamos. Hola y bienvenido. Cuando se habla de escritura creativa o literatura creativa, pocos dudan en mirar a los Estados Unidos. En el mundo anglosajón, escritores y catedráticos como William Somerset Maugham, Natalie Goldberg, William Finzer, William Strunk o Leon Summerlian comprendieron muy pronto que existen no pocos cánones que se repiten en casi todas las grandes creaciones ficcionales del mundo, y asumieron que éstas, como una gran disciplina científica, se podían someter a un espacio controlado que permite volver a aplicarlas cuando es necesario, y han incluido su estudio en gran parte de las universidades anglosajonas. En la historia literaria, que se tenga noticias, se usó por primera vez el término literatura creativa cuando Paul Whitty y Lou LeBron, en su obra Teaching the People's Language de 1946, hablaron de la lectura y la escritura como un conjunto de normas que se podían someter a un orden y enseñar como disciplina teórica, más allá de la retórica y los estudios de teoría literaria. Decían ellos en su libro: la escritura creativa, individual o personal, es una parte más importante de un programa en lenguaje profundamente concebida. Para muchas personas esta forma de expresión parece ser simplemente un pasatiempo agradable, o tal vez un medio de liberación. Pero estos valores son importantes, esenciales con frecuencia para la salud mental del niño o adolescente. Hay resultados más que significativos de la escritura creativa. Este tipo de escritura ofrece una verdadera prueba a muchos alumnos destacados de apegarse a las palabras. Sin embargo, en el campo de la enseñanza de la literatura, esta polémica tuvo un momento muy interesante desde el punto de vista historiográfico a finales del siglo XIX francés, en especial con el surgimiento del movimiento romántico a inicios de ese siglo y el paso posterior a ideas positivistas como reacción al primero. Un libro de ensayo aparecido cuando terminaba el siglo XIX, hoy prácticamente olvidado, y que se encuentra apenas en bibliotecas y en copias de segunda mano o electrónicas, y solamente en francés, marcó el inicio de la polémica. Este libro fue L'art d'écrire enseigné en 20 leçons de Antoine Albalat, publicado por la editorial de Armand Colón en 1899. Como hoy en día han creado, cuando digo hoy en día me refiero al siglo XX, como crearon revuelo en su momento, en el siglo XX, los textos de Bloom o Todorov sobre la crítica literaria francesa, el libro de Albalat se levanta como el primer gran valladar contra el academicismo excesivo, no solo de los textos críticos, sino también de la literatura de ficción. De padre español y madre francesa, Antoine Albalat nació en 1856 en Brignoles, donde realizó la primera parte de su labor profesional. Fue crítico, ensayista y especialista en literatura francesa sobre todo. Colaboró en numerosas revistas en Brignoles hasta que se mudó a París en 1897, donde fue asiduo al Café Vachette. Allí se reunía un grupo amplio de artistas como Pierre Benoit, Paul Vouleau, Jean Morea, Maurice Marais, Jean Thoreau, en fin, varios. Y que ha quedado este grupo que se reunía en el Café Vachette con el nombre de Grupo Albalat, y del que André Billy ha dejado un testimonio inigualable en su libro Le Pont de Saint-Père. Fue Albalat secretario de dirección en el Journal de Debat, desde donde respondió a no pocos ataques a su obra, y fue además redactor
del feuilleton littéraire. Pero tenía Albalat, además, la visión que faltaba a muchos críticos de la época, incluyendo incluso a Gustave Lanson, uno de los más importantes de la época. Y es que Albalat era, además, creador de ficción, además de crítico, era creador de ficción. Fue poeta y novelista, y con una obra, si no amplia, sí muy sostenida como creador de textos de literatura narrativa de ficción. Publicó relatos cortos, libros de poemas y varias novelas como Un adultère, La maîtresse de Jean Guérin, La faute de mer, Une fleur de tombe, Mary, L'impossible pardon. Pero donde fue realmente destacable Antoine Albalat y donde marcó un hito aún no del todo reconocido fue en sus estudios críticos, en especial aquellos dedicados a enseñar un nuevo método de aprendizaje de la escritura. Hablo de libros como Le Art d'écrire et les romans contemporains, Ouvrir et procéder, L'Art d'écrire, el libro que he comentado, El Art d'écrire enseigné en 20 leçons, La formation de style par assimilation des auteurs, le travail de style enseigné par les corrections manuscrites de grands écrivains, Les ennemis de l'art d'écrire. El éxito de Albalat con su obra crítica fue enorme. Las últimas 4 obras fueron reeditadas una y otra vez por el reclamo que alcanzaron en gran parte del público lector de entonces y tienden a considerarse como un único e inevitable volumen sobre literatura creativa, si bien aún en esa época aún no existía este término de escritura o literatura creativa. De toda la obra de Antoine Albalat, la obra que tuvo mucha más repercusión fue, sin dudas, L'Art d'écrire enseigné en 20 leçons, un libro único en su momento que planteó una manera diferente de abordar la escritura desde una visión universal, más allá del simple análisis del autor y el entorno social de la literatura que crea. Como habían propuesto en anteriores trabajos Taine o incluso luego Gustave Lanson, y que este tipo de forma de enseñar predominaba en la enseñanza universitaria de la época, tanto en Francia como en el resto del mundo, sobre todo Europa. L'Art d'écrire enseigné en 20 leçons es un libro que no se comprende por qué ha quedado como una reliquia para muy expertos. Es la primera obra de su género que pone la literatura como un arte que se puede enseñar, llena de métodos prácticos basada en la revisión de autores publicados y muy reconocidos como Montesquieu, Pascal, La Bruyère, Boileau, Balzac, Flaubert, Chateaubriand y otros cuya obra no ha llegado del todo hasta la actualidad, como el Abad Dubois o Jules Sandeau, o incluso los manuales de retórica francesa de los siglos XIX y XX, pero que en su momento le permitieron establecer también elementos de cómo no se debía escribir. Digo a Albalat. Albalat utilizó estos manuales de retórica francesa del siglo XIX y XX para decir así no se debe escribir. Por desgracia, Antoine Albalat no había sido traducido al español adecuadamente. Existe una copia del arte de escribir por la editorial Atlántida de los años 60 del siglo XX, pero mutilada en lo que en realidad diferenciaba la obra de Albalat del resto de los críticos previos que intentaron el mismo empeño, que es el uso de la práctica a través de la lectura y la revisión de los autores clásicos. Por eso, la editorial El Barco Ebrio publicó El arte de escribir de Antoine Albalat en español como primer paso a la publicación del resto de su obra y de otros libros que tratan la temática del arte de estilo y de la escritura del francés y del inglés y que no han sido publicados al español o han sido publicados solo en parte. Gracias por estar aquí y hasta el siguiente. Si te gusta Realificción y todo lo que proponemos en creatividad y aprendizaje de la ficción, en cine y literatura, nos ayudaría tu apoyo con 2 simples gestos: un clic en me gusta y otro en la suscripción. No te pierdas las nuevas ideas y proyectos que vienen. Gracias y te esperamos.